sueños vividos, ¿no? Cosa que nosotros no alcanzaron a escuchar, pero es algo que nosotros no tenemos esa práctica por el trajín, por el día a día, por las carreras locas, por interrumpir abruptamente un sueño al poner un despertador, una alarma en la mañana, entonces así como que y nos bloqueamos y ya no pudimos lograr asimilar o analizar de qué fue lo que soñamos de una noche anterior. Y fíjate que me llamó mucho la atención, Cristian, eso que comentabas de ellos, de los mayas en los sueños, porque dicen o hablaban de esos viajes que hacían, ¿no? Pero es muy diferente, siento yo, ahorita voy a precisamente a comentar esos conceptos, porque una cosa es por ejemplo, nosotros podamos tener una revelación o algo que nos llegue a nosotros, y es muy diferente el nosotros querer acceder a algo por fuera o algo externo, como si ustedes ya varios saben, que puede ser eso que se le conoce como viajes astrales o desdoblamiento astral, eh, que es muy diferente a tener, siento, esos viajes en los sueños, ¿no? Bueno, si me permiten, voy a continuar para poder llegar a esa parte del astral. Bueno, ahorita era lo que también estábamos comentando de lo que son los sueños lúcidos, ¿no? Cuando la persona que sueña está consciente de que está soñando y que puede tener cierto control sobre su sueño, ¿verdad? Era lo que comentábamos, que incluso si como decir, no, pues me da la gana y ya no me gustó el sueño, pues tan fácil y me despierto. Y esta medida de control puede variar en cada sueño lúcido. Suelen ocurrir en medio de un sueño normal, cuando la persona que duerme de repente se da cuenta de que está soñando. Y es probable de que los personajes de los sueños los conozcamos de verdad, o puede ser que ni siquiera sabemos quiénes son. A mí me ha pasado muy seguido que sueña uno con familiares, incluso con familiares que a lo mejor tengo muchos años que no los veo y de repente me aparecen en sueños. Incluso al otro día lo que hago es, digo, ¿por qué los soñé? O sea, son sueños muy raros que de momento no entiendo, pero como que me queda eso, ¿por qué los soñé? Tengo años que no sé de ellos y bueno, pues no está por demás que les hago una llamada o les mando un mensajito, ¿cómo está? Fíjate que te soñé anoche, ¿estás bien? Y en algunas oportunidades me ha pasado de que no están bien, pudieron, no sé, tener una enfermedad, pasar algo grave, les falleció algún familiar, tuvieron algún accidente, etcétera, ¿no? Cositas así que me han pasado y una experiencia también que tuve de adolescente con una persona que yo no conozco o no conocía. Me pasó que yo vivía antes en la Ciudad de México y acompañé a mi mamá a su trabajo. Ella trabajaba en un edificio y yo andaba jugando en lo que ella estaba trabajando junto con otras jovencitas niñas y andábamos jugando en los elevadores, subiendo y bajando en el elevador o ascensor, no sé cómo les digan en su país. Y en una de esas, bueno, pues ya mi mamá había acabado de trabajar y me alcanzó en el elevador y cuando se abrió el elevador para que nosotras bajáramos, inmediatamente iba a entrar dentro de esas personas un señor muy alto y delgado. Se los juro que todavía tengo en mi memoria el rostro del señor y ese señor yo jamás lo había visto. Yo lo atribuyo que quizá en algún momento yo lo soñé, pero fue tal el shock cuando yo vi a ese señor que yo iba a bajar del elevador y él iba a entrar, que perdí el conocimiento, me desvanecí. Y ya cuando yo recupero el conocimiento, estaba mi mamá y estaba este señor, y yo lo veía con tal asombro que yo me quedé muda y no sabía descifrar en ese momento y este señor, o sea, como si nada, o sea, una persona X que amablemente le ayudó a mi mamá a llevarme a un lugar donde me pudieran sentar, dar aire, no sé, tomar agua y se fue el señor, pero yo me quedé y
tan asombrada que mi mamá me dijo, ¿qué tienes? Y si estás como espantada, nada más lo viste y estás como, no aterrorizada, porque no era algo como miedo, sino más bien como de sorpresa. Y yo le dije, es que no sé, es que yo a ese señor lo conozco, yo lo he visto, pero no sé dónde lo he visto, o sea, era la primera vez que yo me topaba con él y bueno, por eso fue que me llamó la atención eso que comentabas de los mayas, ¿no? Que podemos hacer ese tipo de viajes y bueno, quizá algún momento yo tuve un viaje de esos y yo conocí a esa persona, no lo sé, porque no tengo yo la certeza como para comentarles, pero sí esa experiencia de comentarles, de decirles del impacto que me causó a mí el ver a este señor y bueno, eso fue como que un shock. No sé si a ustedes les ha llegado a pasar así de repente conocer personas que sienten haberlas conocido. Hay muchos que dicen que quizá en otras vidas, que quizá, no sé, en otros lugares, pero que no recuerdan haber visitado y, y bueno, no sé, sí he escuchado esas experiencias, no sé si a ustedes les ha pasado, chicos. ¿No? Bueno, entonces continúo. Otro tipo de sensaciones o de experiencias que podemos tener son las premoniciones. Una premonición es literalmente un preaviso. Es una ojeada al futuro, un sentimiento o presentimiento de que algo está a punto de ocurrir. Pueden avisarnos de algo desagradable o anunciarnos cosas agradables. Las premoniciones pueden ser vagas o precisas y dramáticas. Pueden llegar durmiendo o estando despiertos. Podemos ser totalmente conscientes de ellas o tenerlas tan profundamente instaladas en el inconsciente que nos empujan a actuar sin saber por qué. Otro tipo de alertas es, por ejemplo, la revelación. La revelación está encaminada a develar algo que está oculto, es decir, que tiene la función de manifestar preventivamente algo que puede darse como tal, o que si actuamos con tiempo, lo que suceda, perdón, sea menor a como estaba pautado, siempre y cuando podamos intervenir. Visiones. Las visiones son un conjunto de revelaciones que se dan estando la persona muy consciente de lo que está viendo. La persona no está dormida. Puede ser que la persona se esté acabando de despertar, esté tratando de dormirse y no puede y ve la visión, como puede ser que esté haciendo otra cosa y ni siquiera está en posición de dormir ni nada por el estilo. Las visiones pueden tenerse a solas, estando con alguien, estando ocupados o estando meditando en algunas cosas. Y de pronto se coloca esa imagen en nuestros ojos, la cual no podemos interpretar de momento, pero sabemos que es algo sobrenatural que no sabemos cómo explicarlo. Las visiones por lo general son muy cortas. Se ve una imagen por un instante y de pronto desaparece de nuestros ojos. Algunas personas ven cosas que otras no ven. Esas visiones pueden ser muy claras y realistas, pero también pueden incluir siluetas borrosas, sombras y rayos de luz. A veces es como si las personas o los objetos de alrededor cambiasen de forma. Otra manera de tener, por ejemplo, alguna información es con el presentimiento. Los presentimientos son una manifestación de la revelación un poco diferente a lo que es el sueño y la visión, ya que este no es una manifestación sobrenatural que requiere ser captada por la vista, como es el caso del sueño y de la visión, sino que este tipo de revelación es captado por el intelecto. Aquí interviene la mente, la cual procesa o codifica la información que está recibiendo en el interior de la persona y que lógicamente desconoce porque no tiene bases para probar lo que siente, pero que algo en su interior le dice que está en lo correcto. Esta manera de concebir un hecho antes de que suceda
Es una característica muy importante y necesaria en el ser humano. Sin embargo, las personas que pueden experimentarla son muy pocas. Presentir algo está determinado por una capacidad innata en una persona, que tal vez desconoce algo, pero lo puede comprender de una manera sobrenatural. Y es por ello que no puede explicarlo, aunque sí puede entenderlo. Otra manera es voces en el interior. O sea, aquí hay una diferencia. Esta de acá, el presentimiento es, bueno, ahí lo hace de una manera más mental. Las voces en el interior son otro tipo de manifestación de la revelación, pero esta es captada principalmente por el sentido de la audición. Se han escuchado experiencias de personas que dicen que escuchan voces. Este tipo de manifestación no tiene que ver con la visión. Esta es percibida a través del sentido de la audición. En algunos momentos las personas que la experimentan pueden sentir la sensación de confusión, ya que no sabe por qué pensó este determinado asunto si eso no era lo que estaba pensando en ese momento. Las personas que han experimentado más a menudo este tipo de situaciones ya no se confunden, instintivamente captan cuando están recibiendo una información en su inconsciente y aunque no saben cómo describir ese proceso al que está siendo sometido, comprenden que lo que les está pasando no es producto de su mente, porque saben que ellos mismos estaban pensando en otros asuntos cuando percibieron esa voz en el interior y saben que lo escucharon y no tiene nada que ver con lo que pensaban ni lo que saben del asunto. Otra manera de percibir es impresiones acerca de algo o alguien. Las buenas impresiones y las malas impresiones muchas veces son una forma de revelación. En ocasiones conocemos a alguien y a primera vista sentimos una buena impresión de ese alguien o una mala impresión de ese alguien y aunque todos sentimos eso con las personas, no todos lo percibimos como una manifestación de la revelación, sino simplemente es nuestra forma de ver a la gente y juzgarla según su apariencia, según su actitud y según nuestros gustos. Las personas que realmente experimentan este tipo de sentir por alguien, buenas o malas impresiones, y son por revelación, siempre finalmente terminan confirmando la verdad de lo que sintió en el primer momento. A veces, cuando se presiente si una persona es mala o no, uno siente como una vocecita en el interior, ¿sí les ha pasado? Otras veces uno siente que hay un choque entre esa persona y uno y resulta que uno no entiende por qué y es que en realidad esa persona nos cae bien, entonces ¿por qué sentir ese rechazo? También sucede que hay personas que de primer momento sentimos como una conexión con esa persona. Y un ejemplo de estas cosas es lo que acontece en gran medida a los padres. Al conocer las amistades o parejas de sus hijos, muchas veces lo presienten de que es una mala persona o de que no lo es, pero no es el único caso en lo que eso puede pasar. Las personas que tienen esta manifestación más a menudo lo experimentan constantemente en muchas áreas de su vida, en el trabajo, en los estudios, en la calle, en algún lugar público, en todo lugar lo pueden experimentar y con cualquier persona que conozcan. ¿Hasta aquí quiere alguien que quiera hacer un comentario? Con, por lo menos con relación con ver a ciertas personas, se me ha dado el caso que y evidentemente no soy la única, pero cuando de momento haces un contacto visual con una persona, tú de momento sientes que la conoces o como que la conoces de otro lugar y no se cruzan nada de palabras, solamente con una mirada. Nada, ¿verdad? Ofensivo, nada de doble sentido, no, es solamente es un, tú de momento te encuentras con los ojos de esa otra parte
Y en tu interior tú sientes, yo como que la he visto y siento que la he visto en otro lado o de otra vida, porque eso también puede darse. Sí, era lo que comentaba yo con la experiencia de ver a ese señor, Como le pasó a usted, sí. que- sí, lo que me causó. Y bueno, quería llegar precisamente a este punto de lo que es el viaje o proyección astral. El viaje o proyección astral es, según las pseudociencias, una experiencia en la que el cuerpo astral, uno de los 7 que poseen los seres humanos, según la teosofía, se separa del físico, una condición que le permite viajar por el universo. Madame Blavatsky, la excéntrica creadora de la doctrina teosófica, señalaba que cuando se produce esta proyección, el cuerpo astral permanece conectado al cuerpo físico mediante un fino e inacabable hilo plateado que funciona como una especie de cordón umbilical cósmico. Por supuesto, no hay ninguna evidencia científica que demuestre de alguna forma que alguien puede proyectar su mente, su alma o su sutil cuerpo astral, y mucho menos a años luz de distancia. Y esta parte se me hace muy importante porque era lo que comentaba, ¿no? O sea, todos los conceptos anteriores que les comenté de pesadillas, impresiones de alguien, voces en el interior, premoniciones, revelaciones, visiones, todo esto, o sea, como que esto nos llega a nosotros, ¿no? Solito, o sea, es algo como cuando decimos, ¿no? Como que un rayito de luz, como que una idea me llegó, como que escuché una voz, como que presentí, etcétera. Pero ya el meterse a este campo de lo que es el viaje o la proyección astral, ya es nosotros acceder a otras dimensiones. Ahí sí es nosotros buscarlas, ahí sí es nosotros el querer acceder a otros planos y bueno, pues aquí hay mucho engaño y sobre todo mucho peligro, ¿no? Porque esto llama muchísimo la atención y precisamente muchísimas personas recurren a esto porque eh, pudiera ser que les llegó algo en un sueño, en alguna visión, pero quieren ahondar más, quieren saber más de esto y bueno, pues esta herramienta les permite precisamente el que vayan a buscar, el que vayan a indagar eso que les causó esa inquietud para buscarla, digamos, en ese plano y andar buscando el por qué se tuvo a lo mejor un sueño o una visión y es, en este campo es donde quieren investigarlo y bueno, pues aquí es algo complicado, ¿no? Algo complejo y yo lo veo con mucho peligro porque esto causa mucho interés, mucho curiosidad en las personas y es muy fácil que accedan a esto, ¿no? O por ejemplo, otro tipo de prácticas cuando las personas no recuerdan del todo los sueños, pero saben que fue algo inquietante, que fue algo quizá fantástico, algo perturbador, no sé, pero no recuerdan nada y lo quieren hacer, muchas veces también incluso hasta recurren a esas terapias o a esas consultas por medio de las regresiones, ¿no? Si han escuchado eso, que muchas personas quieren ahondar precisamente en querer saber algo que ya no pudieron descifrar en sus sueños, que no pudieron interpretar y recurren a ese tipo de prácticas también. Sí, o también ir a un medium, ¿verdad? Ve a las personas que son medium. Sí, hay que tener mucha cautela con este asunto, como bien mencionas. Como hizo el rey de Babilonia, que mi esposo me recuerda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, es que es bien llamativo eso, esas ofertas, ¿no? Esas oportunidades que se ofrecen a las personas que están, que son bien curiosas, que son bien inquietas, que son bien, que todo lo quieren saber y bueno, pues allí están esas herramientas,
pero volvemos a lo mismo, ¿no? Que se comentaba en un principio de que eso debe de estar en nosotros, el poder mm, analizar algún sueño, algún mensaje, alguna visión que tuvimos o alguna revelación y en nosotros mismos está la interpretación, porque hay muchas veces que también personas recurren en que, ay, es que yo quiero saber por qué soñé esto, por qué, pero no hacen un esfuerzo ellos mismos para analizarlo y de alguna manera como que hacer un recorderis, ¿no? De alguna experiencia, de su vida o de algún acontecimiento y más fácil recurren a otras personas para que les puedan interpretar esos sueños. Y bueno, pues para eso también hay un montón de personas y charlatanes que a eso se dedican, ¿no? A, a engañar a la gente y enriquecerse con esas curiosidades o necesidades que la gente tenga de saber alguna interpretación. Cristian, ¿algo que nos puedas comentar? Sí, bueno, para comentar que todo lo que es viaje o proyección astral de estas pseudociencias son más que nada proyecciones son entidades que conducen nuestra mente, solamente nuestra mente, no nuestro cuerpo etérico, no nuestro espíritu, a hacer estas proyecciones, estos viajes, sino que nos muestran ellos lo que nosotros queremos ver para poder así tomar energía. Es lo que hacen. Y continuando con el tema de los mayas, digamos, y de los sueños, para los mayas existían dos tipos de materia. La que vemos, el cuerpo humano, que es una materia pesada, pero efímera, porque se descompone, se degenera y muere. Y la otra es de origen divino, que seguirá existiendo posterior a la muerte, tales como las almas y los espíritus, los cuales están hechos de una materia que es etérea, ligera, airosa, parecida a los aromas, ligera pero resistente. Esta no envejece, es eterna. El significado de los sueños en la cultura maya. La cultura maya tiene una larga tradición de interpretación de los sueños. El pueblo maya cree que los sueños son una comunicación del mundo espiritual y que el significado detrás de soñar no es solo la interpretación literal de los acontecimientos, sino también el mensaje que hay detrás de ellos. Está ligado también los sueños, según la cultura maya, con su calendario. Los sueños siempre han sido importantes en la cultura maya. De hecho, el calendario maya se basa en el fenómeno de los sueños. Los mayas construyeron sus calendarios elaborando un conjunto de tablas astronómicas en la que rastreaban los cuerpos celestes y desarrollaban ecuaciones matemáticas para predecir sus ciclos y movimientos. Eran tan precisos con esta astronomía, con estas ecuaciones, que sus predicciones siguen siendo válidas hoy en día, pero también utilizaron sus intrincados conocimientos de astronomía para estudiar cómo el movimiento afectaba al comportamiento humano. En concreto, descubrieron que muchos ciclos astronómicos se correspondían con breves periodos de tiempo durante los cuales las personas eran propensas a tener sueños sobre temas concretos. Por ejemplo, descubrieron que durante ciertas épocas del año en que había eclipses, la gente tenía sueños sobre la muerte. También descubrieron que había un periodo cada 90 días en que la gente soñaba con sacrificios de sangre. Este ciclo se correspondía con la órbita de Marte alrededor de la Tierra. Al igual que los científicos actuales estudian las correlaciones entre la astronomía y los comportamientos humanos, los mayas también estudiaban la astrología y sus efectos en los sueños. Recogieron datos para muchos.
Eso por un lado, digamos, o sea que esta gente realmente sabía lo que hacía, sabía interpretar no solamente los sueños, tenían el calendario más preciso del mundo conocido hasta hoy día, o sea que es una comunidad ancestral para prestarle mucha atención y no tenerla a la ligera, digamos, como se hace hoy en día, porque creo que hoy en día no sabemos lo que sabían ellos en su época. Se dice que hay una muestra de los dioses del cielo nocturno, lo que ayuda a explicar por qué su realeza era tan respetada. Los mayas tienen muchos tipos de sueños. Algunos son de buen augurio, mientras que otros son de mal augurio que presagian desgracias. Se cree que los sueños que ocurren durante el día muestran lo que sucederá en el futuro, así como lo que está sucediendo en el tiempo presente. También creen que los sueños pueden ser un mensaje de los antepasados y que deben respetarse en todo lo posible. Si una persona tiene un sueño recurrente, significa que le ocurrirán grandes cosas en el futuro y que debe prestar mucha atención a su entorno en todo momento. Eso es más o menos lo que ellos determinaron para el tema de los sueños. Entonces, vemos aquí que todas las interpretaciones de ellos eran realmente una genialidad, para definirlo de alguna manera, y que estaban muy exactos en todo lo que estudiaban. ¿Por qué? Porque no es que lo creían, sino que lo calculaban y lo iban poniendo en práctica y iban viendo qué sucedía con cada acontecimiento astronómico. Por eso es que yo recalco tanto e insisto de que no deben ser tomados a la ligera y se debe estudiar. Cuando uno estudia informaciones contemporáneas, se debe estudiar las comunidades ancestrales relevantes, como por ejemplo los mayas, porque tienen mucho que contarnos y que decirnos, que nosotros por la desconexión vivida contemporáneamente no tenemos acceso o no nos preocupamos por conocer de nuestros antepasados. Así es, Cristian, y creo que ese ejemplo de los mayas es uno de los mayores legados, ¿no?, que tenemos a nivel mundial, con esa sabiduría, con esa manera de cómo ellos visionaban, cómo ellos podían ver el futuro, y es algo que desgraciadamente con el paso de los años pues se ha perdido, y como bien dices, ¿no? O sea, no se le ha dado esa importancia y que se lo merecen, ¿no? Porque no, digamos, como, bueno, sí, claro que sí, como personas que fueron valiosas, claro que sí, pero no se les ha dado, digamos, ese mérito porque mucho de ese conocimiento que ellos compartieron, aparte de lo astrológico, cósmico y todo eso, bueno, pues mucha profecía que compartieron, y esa profecía que ellos recibieron o que pudieron visualizar siento yo, precisamente por esa conexión que tú estás comentando, ¿no? Por la manera de cómo ellos al despertar, casi que su saludo era: ¿qué soñaste ayer? Y eso me ha gustado mucho, yo no lo sabía, y es porque precisamente le daban esa importancia, ¿no?, a esas revelaciones, o quizá a esos recordatorios o a esas memorias de traerlas a su presente, y en base a eso, no sé, que hayan podido también construir un futuro y dejarnos ese mensaje, ¿no?, a la humanidad con esa profecía o con esos sueños, ¿no? Porque en base a esos sueños, pues ellos fue que de alguna manera pudieron predecir ese futuro, ¿no? Y yo así lo veo, como que los sueños pueden proporcionar
información sobre el estado actual de nuestra mente, las preocupaciones y esperanzas para el futuro, pero bueno, ¿realmente será que se puedan predecir las cosas que todavía no han pasado? La ciencia, bueno, pues la ciencia sabemos lo que hace, ¿no? Y bueno, según ellos no han encontrado la evidencia que respalde la idea de sueños proféticos verdaderos, pero bueno, eso es parte de la misma manipulación porque nosotros sabemos, ¿verdad? Y precisamente el sistema o esa ciencia como brazo del sistema, pues se ha encargado de digamos, de ridiculizar esa parte de ese mensaje profético, ¿no? Y en este caso, el ejemplo, por ejemplo, de los mayas, hablando del 2012, bueno, pues hasta memes se hicieron, o sea, fue una total burla a esa magnífica cultura, con esa sabiduría y todo ese legado ancestral que los ridiculizaron, digamos, ese fenómeno profético que jamás habían hablado de un fin del mundo, sino un cambio de una era, y bueno, de eso se encargaron, ¿no? De meritar el crédito que pudieron haber tenido los mayas como esa cultura ancestral con esa sabiduría excelente y ese conocimiento que ellos nos regalaron porque es parte de, esa, de ese legado que ellos nos dejaron a toda la humanidad y bueno, pues es precisamente en base a esas visiones, a esos sueños que hicieron parte para poder dejarnos a nosotros un mensaje, Cristian. Lo que ellos practicaban era la astronomía cósmica creacional y no la astrología. La astrología es algo que surgió después y que fue, digamos, tomado conocimiento de la astronomía, que era el estudio de los cuerpos, eclipses lunares, solares, halos solares, cuerpos celestes, posicionamiento de cuerpos celestes, y fueron tan precisos que calcularon los eclipses contemporáneos nuestros de los años 99 y otros importantes con una exactitud impresionantemente exacta en día, calendario, y sabían fehacientemente qué auguraba cada evento astronómico. No astrológico, astronómico, porque ellos estudiaban astronomía, no astrología. Entonces, ¿qué pasa? Acá se mezcla mucho lo que es la astrología con la astronomía y por eso no se comprende o se demoniza o se sataniza lo que ellos estudiaban. Sin embargo, se siguen apoyando en el calendario de ellos, que es el más exacto. Sin embargo, se siguen apoyando en sus estudios astronómicos de los eclipses que ellos dejaron ya marcados para el futuro de ellos, que es nuestro presente, se siguen apoyando. Hay dos tipos de ciencia. Tenemos la ciencia oficial, que es la que nos oculta, pero te aseguro que la ciencia oculta de estas entidades que nos gobiernan utilizan fehacientemente los conocimientos mayas. Y como decía nuestro Señor Jesús, digamos, que estudiemos las señales en el cielo, ellos no hacían otra cosa que eso, estudiar las señales en el cielo. Por eso el que no comprenda esto no va a entender qué significa una fulguración solar, qué significa un cambio de tono en un halo solar, qué significa un eclipse lunar o qué significa un eclipse solar. Y lo van a ver como cosas de toda la vida que siempre pasaron, que son cosas normales y que no tienen nada que ver con los acontecimientos por suceder en la Tierra. En cambio, los mayas sabían perfectamente, y si uno estudia en profundidad esa astronomía de ellos y estudia su cultura, se va a dar cuenta que aparejado a cada alineación astronómica de planetas, a cada eclipse lunar o solar, a cada halo solar, hay aparejado un acontecimiento por vivir
en nuestro planeta y en los otros planetas del sistema solar que rige nuestro Sol. Entonces, eso es muy importante conocerlo para no malinformar a la gente diciendo que, bueno, sí, los eclipses fueron siempre, siempre hubo, siempre fueron normales y nunca pasó nada. No, hay eventos que pasan en ciertos eclipses que son menos, digamos, agudos o menos fuertes hablando en condiciones cataclísmicas que otros. Pero ¿qué pasa? Ahora se está juntando en este periodo de tiempo, se está juntando no solamente los eclipses, los halos solares y las alineaciones, sino que se están juntando en un periodo de tiempo que los mayas también denominaron el ciclo galáctico, el paso de la noche galáctica al día galáctico que ellos denominaron a partir de los 25.625 años divididos en 5 partes. Nosotros, hasta el final de esta década, estamos ya viviendo el último ciclo de 5.125 años. O sea, se está cumpliendo el ciclo galáctico del paso de la noche galáctica al día galáctico de 25.625 años. Por lo cual, esos 25.625 años se cumplen al final de la década. Por eso es que nosotros estamos viviendo los cambios tan importantes que están aconteciendo. Y la gente que no entiende esto va a decir, pero nosotros hace 10 años atrás o 20 años atrás había eclipses, había lunares solares, había alineaciones de planeta y no pasó nada. No pasó nada porque no era este fin de la década, no era este fin del periodo galáctico hace 10 o 20 años. El fin del periodo galáctico, que quede bien claro, es ahora hasta el final de la década. Llámese 2030, 2031, 2032. Entonces, ahora es cuando vivimos los acontecimientos del fin del tiempo, como marcaron los mayas y como marcan las profecías. No hace 5, ni hace 10, ni hace 20 años. Entonces, el que estuvo en alguna congregación hace 10 o 20 años atrás y el dueño de esa congregación decía que iba a pasar tal cosa y hacía cálculos matemáticos de que iba a suceder y no sucedía nada, era porque no estaba en el tiempo correspondiente. Entonces fue mal calculado y el que estaba dentro de esas instituciones y le creyó, bueno, ahora se hizo esa persona, ¿qué le pasa? Ahora se hace escéptica. Entonces ahora cree que, porque volvemos al punto de la creencia, cree que acá no va a pasar nada porque hace 10 años atrás no pasó. No, nada más alejado de la realidad puede estar esa persona. Y esa persona lo va a vivir y lo va a ver para creer, porque recién viéndolo lo va a creer. No lo va a creer antes por lo que le tocó vivir anteriormente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber discernir en qué tiempo estamos transcurriendo ahora y qué dejaron como legado los mayas y otras culturas ancestrales, o como el mismo libro de Daniel, para este tiempo del fin. Este tiempo del fin. El que crea que esto hasta el final de la década no es el tiempo del fin, lamentablemente se está equivocando y se está equivocando muy feo. Y lo va a tener que rectificar y va a tener que chocarse contra la pared, como yo lo digo siempre. Porque esto es un cálculo bien simple y sencillo. Acá hay una serie de acontecimientos que tienen que ocurrir, están marcados hasta el final de la década. Los mayas los marcaron, las profecías los marcaron y la ciencia está marcando unos acontecimientos por suceder con un planeta que hace de depurador que viene para el final de la década. O sea, lo están marcando las profecías, lo están marcando las culturas ancestrales y lo está marcando la ciencia. Entonces, ¿qué más necesitan? Necesitan chocarse con un planeta para darse cuenta
de en qué tiempo estamos viviendo? Eso es lo que yo no puedo comprender de gente que tenga un conocimiento avanzado de 10 o 20 años de estudio y no pueda entender algo tan sencillo como esta mecánica creacional que está marcada por todos lados para cuándo es ese fin del tiempo. Entonces, no es algo difícil de entender. Yo creo que una persona sin conocimiento, que se le explique y se le muestre algunas informaciones, lo entiende perfectamente y lo sabe discernir perfectamente. Entonces, volvemos a que el que no lo entiende, con un montón de conocimiento avanzado, es porque tuvo malas experiencias. Entonces, a raíz de esas malas experiencias, se vuelve escéptico. Y el que se vuelve escéptico no cree en nada hasta no verlo. Y como esto no se trata de creencia, se trata de discernimiento, sentimiento, intuición, entonces no lo va a poder ver en la medida que no desarrolle esa intuición o ese discernimiento. Entonces, mientras esté en el periodo de creencia y no salga de ahí, no lo va a poder ver y no lo va a poder entender hasta que no lo tenga frente a sus ojos. Sí, muy de acuerdo contigo, Cristian, y lo puedes decir con todas sus palabras, ¿eh? Yo también hice parte de esos grupos. Sé que estás hablando de Carlos Torres, de Niño Nuevo, y bueno, es precisamente esa parte, ¿no? Del trabajo que han hecho de quitarle ese crédito y de meritar el mensaje profético que, como bien dices, los mayas fueron excepcionales, ¿no? Creo que hablando, qué bueno que tocaste la diferencia entre esos eventos que tiene que ver con el cosmos. Hay una diferencia entre lo que es la astrología y la astronomía, como bien lo dijiste, porque también precisamente parte del engaño es esa ciencia, ¿no? Llamada astrología, que bueno, que también era lo que yo les decía, que son ese tipo de herramientas que se ofrecen para el buscador o para aquella persona inquieta que quiere descifrar ya sea alguna visión o que quiere saber acerca del futuro. Es bien común también que se invite, ¿no? A esa parte de los astros, de la astrología, los horóscopos, perdón, el que quieran saber, ¿no? Hay personas que su día a día lo viven así que antes de salir de su casa no hacen otra cosa, primeramente saber el horóscopo del día, casi casi que quieren saber qué ropa les va a favorecer, qué color, qué alimento del día, o sea, cosas tan exageradas, tan con ese fanatismo que la gente cae en eso porque tiene miedo de ese futuro y se quiere anticipar. Pero era lo que decía antes, ¿no? Que todo ese tipo de revelaciones nos llegan solitas, no es necesario que nosotros vayamos y salgamos a buscar, ay, es que yo quiero saber mi futuro, yo quiero saber con quién me voy a casar, yo quiero saber cuántos hijos voy a tener, yo quiero saber, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas no es para que nosotros las veamos como alguna revelación, sino cosas realmente trascendentes e importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos grupos, esta secta de Carlos Torres, yo te comentaba, algunas ocasiones hemos platicado y yo te decía, ¿no? Yo de cierta manera siento que estaba cayendo en ese adoctrinamiento, ¿no? De mostrarme quizá eh, escéptica o poco crédula ante los acontecimientos, porque desconocía yo esto de ver esas señales en el cielo, que precisamente así decía Jesús, ¿no? Y como les comentaba, los mayas son expertos en este tema, ellos siempre se dedicaron a ver precisamente al cielo, cosa que nosotros no hacemos, y este adoctrinamiento que te digo es porque que yo empecé a sentirlo, porque cuando yo en algunas ocasiones te escuchaba hablar, yo decía, es que yo aprendí, ¿verdad? Yo aprendí en este conocimiento y mensaje estelar del que tanto hablan en estos grupos sectarios,
Niño Nuevo y Carlos Torres, esas malas interpretaciones que se hicieron, esas malas apreciaciones, y que finalmente quedaron así como que es que ya esto se convirtió como que en una adivinanza, como que ahora sí esto, y tampoco veían que pasaba nada, pues ese tipo de personas, incluyéndome yo, llegué a sentir eso, ¿no? De que no quitándole el valor a la profecía, sino cuando yo escuchaba que personas salían a decir que no, es que ya estamos en este tiempo, es que ya se están cumpliendo estas profecías, es que ya están estas visiones que se dieron en algún tiempo ya se están cumpliendo, es que ya se están revelando, es que y yo decía, es que a la manera de como yo lo estaba estudiando, yo pensaba que esto era más lento, que esto era más despacito y no, o sea, los acontecimientos se están dando súper rápido, como tú decías, y todo este trabajo y planes de los oscuros con la Agenda 2030, pues creo que todos está a simple vista, ¿no? Que los planes están bien acelerados y ya lo voy entendiendo entonces de esa manera. ¿Por qué están tan acelerados? Porque ya voy aprendiendo, voy comprendiendo ese también ese acelere y esa ayuda que estamos recibiendo. Entonces, por eso es que todo esto está tan loco, todo esto está tan arrebatado, todo esto está tan manipulado, que por eso los planes y las prisas que tienen de llevar a cabo estos planes maquiavélicos. ¿Por qué? Porque vienen precisamente estas ayudas por parte de los astros y yo no lo estaba viendo así, Cristian. Yo comentaba eso contigo y de cierta manera me llegó a costar un poco de trabajo porque yo estaba acostumbrada a algo, a otro aprendizaje que yo recibí y que bueno, agradezco mucho el que ahorita hayas precisamente compartido esa opinión para que a las personas que ahorita están aquí en vivo y para quienes más adelante nos vayan a escuchar, pues puedan establecer esa pauta, esa diferencia y ver cómo de todos modos en un conocimiento que supuestamente nos ha llegado y que ya nosotros lo sentimos como verdad, pues todavía parte de ese conocimiento se vuelve a manipular, ¿no? Y no nos permite ver más allá de nuestras narices, no nos permite el percibir precisamente esas señales en el cielo y que no es para quitarle la importancia, porque por eso Jesús dijo, ¿no? Que tenemos que aprender de esas señales y estar alertas y apercibidos, Cristian. Claro, la Buenas. cronología mal calculada es nuestra. O sea, la profecía fue dictada para un tiempo, como se la dictaron a Daniel o como las dijeron los mayas. Pero ¿qué tiempo es ese? Bueno, es lo que nosotros le pusimos, a lo que nosotros le fuimos poniendo fechas, o a los que algunos de nosotros le fuimos poniendo fechas y no se cumplió. Pero no quiere decir que la profecía sea errónea o no se cumpla. Simplemente quiere decir que nosotros le pusimos un periodo equivocado de tiempo. Y acá hay algo bien interesante y bien simple. Ustedes, en todo lo que escuchan y en todo lo que se comenta de las profecías, apliquen un solo conocimiento y que les quede, que les sirva, digamos, de guía para ubicarse. El periodo de cambio de era galáctica, de noche galáctica a día galáctico, es esta década, hasta el final de la década. Entonces, todo lo que marcaron los mayas es para ese cambio de la noche al día galáctico, del paso de la noche al día galáctico. Entonces, todo lo demás que tiene que ocurrir en la Tierra va a ocurrir en base a el tiempo cósmico y no al revés. No, nosotros estamos esperando que se construya un tercer templo, que aparezca un anticristo, que todas cosas que tienen que suceder aquí en la Tierra, pero poco le prestamos atención a cuándo es el paso ese, hasta cuándo es el paso ese de la noche al día galáctico. Y ahí está la respuesta, porque si nosotros sabemos que hasta el fin de la década
es ese paso, quiere decir que los aconteceres en la Tierra, no importa si suceden este año o el año que viene o el próximo, pero van a acontecer dentro de ese periodo de tiempo hasta el final de la década. Entonces no nos tenemos que preocupar tanto, digamos, tenemos que ver las señales cuando estén cumplidas, obviamente, pero no nos tenemos que preocupar tanto por lo que ocurre dentro del planeta Tierra donde nosotros estamos residiendo, sino en lo que pasa arriba y cuándo son esos cambios de los cuerpos celestes, esos eclipses y esos pasos de cambio de era, marcados cósmicamente. Entonces eso nos permite ubicarnos, primero. Y una vez que estemos ubicados mediante esa forma, recién miremos dentro de nuestra Tierra a ver qué sucede en lo cotidiano en todo el planeta. Pero nosotros lo estamos haciendo al revés. Nosotros estamos viendo, porque nos enseñaron así, a ver cuándo se construye, cuándo se levanta el tercer templo, cuándo aparece el anticristo, y no miramos para arriba. Entonces, eso es lo que estamos haciendo mal. Nosotros primero tenemos que calcular arriba como calculaban los mayas. Entonces, ahí sabemos que lo demás, lo que tenga que ocurrir dentro del planeta, va a ocurrir en ese lapso de tiempo hasta lo que ocurra arriba como cambio de era. Y es sencillo. Entonces, si uno sabe que viene un planeta que va a ejercer una fuerza desmesurada geomagnética y que va a voltear el eje del planeta, y ese planeta ya lo detectaron y viene para el final de la década, ¿cuándo tienen que ocurrir las cosas dentro del planeta? Hasta el final de la década. Si nosotros sabemos que los mayas determinaron de que iba a haber una serie de cambios, de sucesos, una entrada a un cinturón fotónico, un ingreso a un día galáctico, y todo eso lo calcularon hasta el final de la década, ¿cuándo tiene que ocurrir lo de dentro del planeta? Hasta el final de la década. Entonces, ¿qué importa si es mañana la aparición del anticristo, o si es el mes que viene, o si es el año que viene, o dentro de 2 años? No tiene incidencia, no tiene, es irrelevante. O sea, esos son acontecimientos que están marcados en la profecía y que van a pasar y que nosotros lo vamos a ver cuando ocurran, obviamente. Pero sabemos cuánto tiempo tenemos para ese cambio de era y a qué atenernos y qué tenemos que hacer para prepararnos. Eso es lo importante. Lo demás, sí está bueno saberlo, está bueno conocer que va a aparecer, que se va a levantar un tercer templo, que va a aparecer un anticristo, que vamos a vivir una persecución, una marca que nos van a querer implantar. Todo eso está bueno conocerlo. Pero eso, nada de eso es lo que va a traer el cambio de era. Lo que va a traer el cambio de era es a nivel cósmico, planetario. Entonces, ese cambio de era planetario lo va a determinar el plan de la creación. No lo va a determinar el anticristo, no lo va a determinar la Tercera Guerra Mundial, no lo va a determinar una pequeña roca o asteroide que caiga acá en la Tierra, ni nada de eso. Eso lo va a determinar acontecimientos que escapan a nuestra sapiencia. Son tan grandes que no los podemos ni imaginar. Eso es lo que hay que estar apercibido. Y una vez que uno esté apercibido de eso, después espera los otros acontecimientos pequeños o irrisorios, como le llamo yo, de dentro de la Tierra. Porque realmente son irrisorios, a pesar de que nos van a hacer vivir cosas, digamos, bastante feas, pero son irrisorios con los cambios cósmicos que se van a producir. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros estudiar y ver y centrarnos en ese tiempo. Entonces de ahí sí podemos determinar un tiempo cronológico calendario. ¿Por qué? Porque no estamos tirando una fecha en el aire, sino que lo que estamos haciendo es viendo para arriba y sabemos cuándo van a ocurrir determinadas cosas a nivel creación o a nivel cósmico. Entonces de ahí nosotros bajamos a la Tierra y le ponemos una fecha cronológica, no al revés. Entonces eso sí nos permite más o menos ubicarnos en el tiempo como lo contamos nosotros. No lo estamos haciendo al revés, porque si yo dijera, no, va a pasar en 2029, no, es que en 2029 o 2030
Ya hay acontecimientos cósmicos que se están marcando, definidos, que se están marcando que van a ocurrir. Los mayas lo marcaron, la ciencia lo marcó y las profecías lo dejaron escrito. Entonces, nosotros sabiendo eso, sabemos en qué periodo de tiempo van a ocurrir todas las demás cosas. Es una mecánica muy sencilla. Adelante. Ahí, comentar algo, estaba escuchando y muchas gracias por con todos. Yo estuve también viendo pues otros grupos, ¿no? De lo que ya comentaron, y precisamente pues había algo que no me cuadraba, ¿no? En cuanto a al conocimiento y al darlo, y algo que sí, y la razón del por qué a mí estuve muy interesado es por lo que te venden, ¿no? O sea, lo del plan de salvación, ¿no? Entonces, aquí por lo que yo ya estaba entendiendo es que, o sea, como tal, la única salvación es la que uno tenga espiritualmente, ¿no? O sea, con Dios, porque no va a haber ningún lugar donde venga toda la catástrofe, a donde uno se pueda resguardar más que en su corazón. Es lo que yo entiendo, ¿no? O alguien, si alguien desea comentar algo más, porque eso es lo que yo entendí al final, que era puro cuento de algún lugar de resguardo, etcétera, porque eso de eso no te va a valer nada. O sea, es tu corazón y cómo estés tú con el de arriba, lo único que te va, pues lo que te va a salvar, ¿no? Yo también escuché sobre la fecha que el que está haciendo la computadora cuántica, según él dice que recibió la instrucción que el 13 de julio, si mal no recuerdo, del 2030 es cuando van a prender todo, van a llegar ahí supuestamente los seres dimensionales. Bueno, eso es lo que están creando computadoras. Acá lo que hay que tener en claro que son dos trabajos, un interno y un externo. Sí hay una parte física externa y hay una parte interna. Por eso las profecías, el mismo Apocalipsis, marca que huyan a los montes, a lugares altos, fuera de las ciudades. Ahora, mi pregunta, ¿qué sentido tiene eso si el trabajo es meramente interno? ¿Para qué yo me voy a movilizar a lugares altos fuera de una ciudad si yo, haciendo mi trabajo interno en donde esté, voy a ser salvo? ¿Para qué dejaron esa profecía? Entonces, esto hay que entenderlo muy bien. Tiene dos partes, una parte física y una parte espiritual. La parte espiritual es que si yo soy mala persona, esté donde esté, así esté en un monte, en un lugar elevado, fuera de las ciudades, me voy a morir lo mismo, porque las fulguraciones solares van a provocar un cambio de frecuencia, de hecho ya lo están haciendo, y el que no soporte ese cambio de frecuencia se muere. Así dicho en pocas palabras, se muere porque porque tiene un desajuste con respecto a la Tierra y sus ondas cerebrales no soportan la nueva frecuencia vibratoria que es la resonancia Schumann, que se llama, de la Tierra. No la soporta, entonces le da un ictus cardíaco, cualquier cosa y se muere. Entonces ahí está que hay que hacer un trabajo interno de ser, caminar junto con las leyes creacionales, que ya sabemos cuáles son, creo que todos los que estamos en este grupo las conocemos, pero por otro lado, cuando el sistema oscuro implante en las ciudades un control absoluto, nosotros para poder persistir y no tomar lo que nos quieran imponer, tenemos que estar fuera, lejos de esas ciudades. ¿Y por qué tenemos que estar en lugares altos, como marca el Apocalipsis o como marcan otras profecías? Porque va a haber un vuelco de eje, que ya lo dictaminaron las profecías mismas, y se dictaminó en un montón de conocimiento ancestral, y ese vuelco de eje va a provocar una onda